Dios, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nos cuidas y proteges nuestro corazón. Gracias, mi Señor, porque hoy, Señor, es un día especial, porque como congregación nos reunimos para adorarte, para glorificar tu nombre. Oh Dios, cuida nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual delante de ti. Permite que cada día podamos vivir en santidad. Cuida y protege al predicador este día, a los hermanos que van a hacer la alabanza, Señor, para que, amado eterno, podamos alabarte con un corazón humilde, humillado, arrepentido delante de ti, Señor. Y si hay pecado en nuestro corazón, oh Dios, perdónanos. Perdona si hay resentimiento, hay enojo, malos pensamientos o cualquier tipo de pecado, Señor, con el cual que estamos luchando. Perdónanos, Padre, en este día, para poder recibir tu palabra con un corazón que está dispuesto a ser confrontado por tu verdad. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
porque permitas que tu Espíritu Santo sea guiándome en la lectura de tu palabra y también que permita darnos ese entendimiento y la comprensión. En ti nos encomendamos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy seguimos con el estudio de Romanos, en este caso el capítulo 6, versículo que me corresponde es desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Antes de nada, hermanos, nos hemos puesto de repente a pensar qué tan atractivo es hoy en día para las personas las cosas que nos está mostrando el mundo, como la felicidad a través de las cosas materiales, la ambición al dinero, lujuria, entre otras. Es muy atractivo ahora, hoy en día, de ver eso, y es mucho en verdad. Pero en la realidad no muestra su verdadera cara, esa cara que lleva detrás, que es el pecado, que te puede llevar a muerte. Hermanos, el título que he denominado al presente sermón es Siervos de la Justicia de Dios y su Redención. Hermanos, muchas de las veces no tomamos muy a la ligera lo que es el pecado, pero no nos damos cuenta que el pecado es tan destructivo y contaminante que tiene el poder de llevar a las personas a un infierno eterno. No solo destruye a la persona en su parte física, sino que la destruye en su parte emocional y sobre todo espiritual, condenándola eternamente. Hay que resaltar que todos los seres humanos nacimos sometidos a ese poder del pecado. La semana pasada el hermano Alexander nos explicó parte de ese pecado original que llevamos. Ese pecado somete a tu cuerpo mortal no redimido por Cristo. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? En el versículo 15 nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después, antes de llegar al capítulo 6, Pablo nos dice y nos enseña que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la única forma de poder ser agradables ante Él es mediante la justicia, y ese regalo es solo por la gracia, solo por Cristo y solo por la fe. En el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo responde a sí mismo, en ninguna manera. Lo que el apóstol Pablo está explicando en este versículo, o les está haciendo entender a la iglesia de Roma, es contestando una posible objeción de alguien que pretenda distorsionar el mensaje, tal vez diciendo esto:
que el creyente no está habitualmente en pecado, pero que no pasaría nada si peca de vez en cuando. Pero Pablo responde de manera enérgica, diciendo con un rotundo no, poniendo de manifiesto esta incompatibilidad entre el pecado y la gracia. Pero recordemos que al creyente en Cristo, el que ha sido redimido en Cristo, el pecado no lo somete. ¿Y por qué? Porque el viejo hombre fue crucificado estando ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. En este versículo, hermanos, Pablo otra vez está adelantando ante esa gente o esas personas que iban a objetar la doctrina de la gracia. Era algo nuevo en ese entonces. El Espíritu Santo inspira a Pablo para que se adelante ante eso. Recordemos que sus enemigos trataban de distorsionar, de desprestigiar ese evangelio que Pablo predicaba, calumniando y diciendo: como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pues pequemos, hagamos lo que querramos, tenemos la libertad para hacer lo que querramos. Y decían: pequemos para que la misericordia de Dios sea más visible, más grande, más palpable. Pero Pablo responde: no, de ninguna manera. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Tú crees que la doctrina de la salvación por la gracia te da esa libertad de pecar? ¿Sí o no? No, de ninguna manera, como dice Pablo. Cuando una persona entiende y está bajo la gracia, jamás va a tener ese pensamiento o esa licencia que le permita pecar. Somos salvos por gracia y andamos por gracia. Para cumplir la ley debemos primero estar en gracia, hermanos. Y mientras que en este caso, hermanos, recordemos que la ley vendría a ser ese código moral, ético y moral en conducta de la gente libre en Cristo. Por eso no podemos hacer lo que querramos, por estar bajo la gracia. Continuando en el versículo 16 de Romanos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué significa ser esclavo? La literatura nos dice que carece una persona de la libertad por estar bajo el dominio de otra. En esos tiempos romanos, la esclavitud era cuando ellos, como un ejemplo básico, entraban en guerra con alguien, con otra nación, capturaban a ese ejército y lo volvían esclavos, obligadamente. Pero también había la otra contraparte, que después de un tiempo, los esclavos, de haber estado al servicio de sus amos les daban esa libertad. Y ellos, por voluntad propia, se quedaban todavía sirviendo a aquellos amos. Había también esa esclavitud voluntaria de que a cambio de su obediencia, esos esclavos recibían cuidado y protección y un techo para ellos. Era voluntaria. Cuando hablamos de esclavitud, Pablo está hablando de las dos, una voluntaria y otra hecha y sometida. Pablo expresa al decir: no sabéis, entendiéndose que ellos sabían la respuesta. Es una interrogante afirmativa. Solo hay dos clases de esclavos: los esclavos para obediencia y los esclavos del pecado. O eres esclavo de la obediencia para salvación, o eres esclavo del pecado para muerte y condenación. Ahora, ¿en qué clase de estas dos estamos, hermanos? ¿Para obediencia o somos esclavos del pecado? Naturalmente, si somos esclavos de algo, lo lógico es obedecer, ¿verdad? Nos sometemos a ese amo. Pero ¿a quién estamos sometidos? ¿Cuál es nuestro amo? ¿Servimos al pecado, cuya remuneración o paga es la muerte?
o a la obediencia que es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo nos muestra un tipo de esclavitud. En Juan 8:34 muestra que la clase de esclavitud nos dice Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si eres esclavo del pecado y los deseos, entonces, ¿de quién estás haciendo? El siguiente versículo nos muestra, en Juan 8:44, nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, reflexionemos. Esta es la condición de toda persona antes de creer en Cristo, siendo el diablo su amo. En este caso, el diablo les comunica qué es lo que tienen que hacer, sus deseos. Ellos obedecen a esos deseos que le comunica Satanás, lo que son destrucción, deseos carnales, contaminación, confrontación con tu pareja, hermanos, entre otras, chismes, mentiras. Esos deseos son incontrolables en las personas que aún no han sido alcanzadas por la gracia de Cristo. Son esclavas del pecado y no pueden hacer nada más que obedecer a ese amo. Pero, hermanos, los creyentes en Cristo, ¿por qué ahora tenemos otro tipo de deseos que ya no son los mismos de antes? ¿Por qué, hermanos, ya no tenemos eso? ¿Por qué creen ustedes? Pues es porque tenemos otro Padre. Y ese Padre es Dios. Y Él nos pone ese sentir y nos comunica otro tipo de deseos. Esos deseos de Dios Padre Jehová los escuchamos y obedecemos de corazón. La obediencia, en este caso, vendría a ser igual a la esclavitud de la obediencia. Esta obediencia, hermanos, nos muestra una fe genuina en la obra de Cristo. Para corroborar lo dicho, podemos ver en 1 Samuel 15:22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención a la grosura de los carneros. Entonces, lo que Pablo está diciendo en este versículo es de que nos muestra que el pecado es igual a la desobediencia en términos pequeños. Pero, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios le complace que seamos obedientes, porque así se revela quién es tu verdadero amo. Recordemos que tenemos un nuevo dueño y un nuevo amo, hermanos. Ser esclavos de Jesucristo es la bendición más grande que tenemos. A Él servimos y debemos servir. En los siguientes versículos de Romanos 6, del capítulo 6, versículos 17 y 18, a continuación Pablo muestra una conversión de esas personas. Si podemos, bien. Dice en el versículo 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Podemos observar que hay una transformación en este versículo, nos está mostrando. Asimismo, resalta
que fuimos entregados. En el capítulo 1 también habla de que fueron entregados, pero al lado contrario. Exactamente. Entonces, Pablo reconoce que en estos dos versículos, que el creyente en Cristo es producto o es esa transformación de la pura gracia de Dios. Tengamos claro esto, hermanos. No existe poder humano que haga ese cambio en el espíritu del creyente. No hay poder humano. Y Pablo sabía esto. Y da gracias a Dios. No da gracias al judaísmo. No da gracias a la religión, a los fariseos, al vecino de la tienda, al cura, al pastor. Él agradece a Dios. ¿Y por qué creen que agradece a Dios? Porque Él nos salvó por gracia. Él nos dio la fe. Él nos cambió. Él me hizo muerto con Cristo. Porque la salvación viene de Jehová. Nos muestra que fuimos o estuvimos en una condición pasada de pecado. Pero a través de esta obediencia de corazón ha permitido esta conversión. Pablo expresa: obedeciste de corazón. Esto significa que había una fe genuina en Cristo, en esa doctrina que se estaba manifestando a través de Pablo, o mejor dicho, entregados a Cristo por la palabra de Dios que se les enseñó o se les estaba enseñando. Fuimos entregados, dice Pablo, a esa enseñanza que no es otra cosa que el Evangelio. Fuimos entregados por Dios a la verdad del Evangelio. Dios abre nuestro entendimiento para revelarnos de esa forma la verdad de primeramente nuestro pecado y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo muestra en el versículo 18 que esta forma de esclavitud en su justicia nos hace libres. En conclusión, o somos libres en Dios, pero somos esclavos del pecado, o somos libres del pecado, pero esclavos de Dios. Ser esclavos de Cristo representa la libertad. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta, nos cuida y alimenta, nos hace libres de ese pecado, dándonos vida eterna en Cristo. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos pecado sentimos ese dolor dentro? Cuando confesamos nuestro pecado, sentimos que Dios nos alivia y nos libera de él, por más doloroso que sea. Asimismo, continuando con Romanos 6:19, Pablo se expresa y dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo manifiesta que el cristiano debe disponer de sus miembros de su cuerpo para servir a Dios. Como ejemplo, le dice a la iglesia de Roma: fueron libertados del pecado, entonces ¿qué esperan? Sirvan con sus miembros y su cuerpo a Dios para santificación y justicia. Es por eso que después de haber conocido a Cristo, el creyente tiene un nuevo amo para servir. Cuando éramos incrédulos, cuando teníamos esa condición, servíamos a la iniquidad y a la inmundicia. Esa era la realidad de una persona que todavía no ha sido justificada en Cristo. Pongámonos a recordar, hermanos, retrocedamos nuestra cinta en la memoria y recordemos, en ese tiempo, ¿qué hacía nuestro cuerpo? ¿A dónde nos llevaban nuestros pies? ¿Qué miraban nuestros ojos? ¿Qué hacían nuestras manos? ¿En qué pensaban nuestras cabezas?
Recordemos que el pecado produce más pecado. Si empezamos a mentir, como ejemplo, esas mentiritas blancas, que decimos no va a pasar nada, esas mentiritas blancas en el futuro se vuelven un hábito que vas acumulando. No le voy a decir a mi compañero la verdad, es pequeño, pero luego te llevará a acumular más pecado. Y si cedes una y otra vez a esa tentación, no saldrás del pecado. Pero si una persona se santifica y purifica en Cristo, en un tiempo estará en mejores condiciones, siendo apartado de ese pecado y de las obras de la carne. ¿A qué obras de la carne nos referimos? En Gálatas 5:19 al 21 nos muestra: y manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Varias de estas cosas nos representaban en nuestra antigua vida. Antes de ser justificados, prestábamos nuestros cuerpos para esta inmundicia, para representar ese pecado. Recordemos, antes no nos importaba si llovía, si gastábamos el dinero para pecar, no nos importaba. Entonces, ¿por qué ahora no nos esforzamos de la misma forma para servir al Señor? Y como ejemplo está el mismo Pablo. Porque Pablo, con esa misma fuerza que persiguió a los cristianos, con esa misma fuerza predicó el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice: dedíquense al Señor, ofrézcanse a Él y presten sus cuerpos. ¿Y por qué se refiere a sus cuerpos, hermanos? Porque de nuestro cuerpo el pecado se toma para obrar. Pablo nos insta a no permitir que el pecado nuevamente se apodere de nosotros y que reine. Pablo nos insta a que no nos dejemos seducir a través de esos deseos carnales. Entonces, hermanos, reflexionemos sobre lo que el apóstol Pablo nos trata de hablar, porque él vivió y pasó eso. Siguiendo en Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Al igual que el versículo 17, Pablo nos muestra que la condición de todo creyente antes de conocer a Cristo, fuimos esclavos del pecado. El inconverso no siente esa obligación y esa necesidad de obedecer a la justicia, ya que es esclavo de ese pecado. Pero eso se soluciona con un nuevo nacimiento. Se deja y muere el antiguo yo y nace el nuevo yo. En Romanos 6:21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo nos muestra que el fruto de esas cosas antiguas que ya las leímos, ahora nos avergüenza. ¿Cómo creen? Como poner un ejemplo, podemos observar el mismo Pablo. ¿Cómo creen que Pablo se sentía después de haber perseguido a los cristianos?
Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros de acordarnos de todas esas cosas que hicimos antes de ser redimidos por Cristo? ¿Todavía las seguimos haciendo? Pablo al final dice que todas estas cosas que pasaron, que hacías, como adulterios, mentiras, chismes, etc., te llevan a un resultado final que es la muerte. El resultado final es la muerte. Que se quede bien en nuestras mentes. En el versículo 22, avanzando, nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo dice que nuestros pecados han quedado atrás. O les dice a esa iglesia: nuestros pecados han quedado atrás y hemos sido puestos en libertad del dominio y condenación a causa del pecado, siendo libres para justicia de Dios, para hacer de ahora en adelante el bien, hechos siervos y esclavos de Dios, dándole esa obediencia y esa lealtad a Él, a ese Dios todopoderoso, y dándonos como fruto la santificación y una vida eterna junto a Él. En este sentido, ¿qué es la santificación? Para términos sencillos, la santificación vendría a ser el proceso de caminar en Cristo. Y esto, hermano, se lo hace de forma progresiva, con el fin de llegar. ¿Cuál es el objetivo final? De llegar a esa vida eterna. Como ejemplo, podemos señalar que cuando nosotros nacemos, no nacemos aprendiendo a caminar, sino es un proceso hasta poder dominar. Y por último, en el versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de la que se habla aquí es por una deuda que se acumulan los que rechazan a Cristo. Es para todos aquellos que han tratado de buscar la salvación por buenas obras, o porque buscan la salvación a través de la ley y persisten en el pecado, y lo único que están acumulando a la larga es deuda más no gracia. El salario que obtendrás o la remuneración de esto, si sigues persistiendo bajo su dominio, es muerte y condenación. Si estás luchando, hermano, contra Cristo, y si seguimos en nuestra dureza de corazón, lo único que lograremos es juicio y condenación. No hay otra. No hay otra, hermanos. Juicio y condenación. Pero si haces lo contrario, Pablo expresa que la vida eterna es un regalo por tu obediencia. Está diciendo que esa es la dádiva, ese regalo para ti. Y la persistencia en la justicia es dada por Cristo Jesús. Solo Él puede dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Esto podemos observarlo. Jesús dice en Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, reflexionemos, recapitulemos esta parte. ¿Qué nos está exhortando el apóstol Pablo? Hemos visto que por estar en la gracia no podemos pecar como nos plazca. En lugar de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia a Dios y en vivir una vida justa. El apóstol Pablo nos enseña que si nos sometemos a alguien, somos esclavos. En este caso, si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado y tendremos muerte. Ese es su efecto inmediato. Pero si sirves a la obediencia para justicia, seremos
salvos por medio de Cristo Jesús. Hermano, ¿quién es tu amo? ¿A quién estás obedeciendo? Recuerda que lo que te domina siempre es un claro indicativo de quién realmente es tu amo. Pablo nos muestra que es gracias a Dios el cambio espiritual en sus ovejas. Esta transformación es un testimonio al poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. Finalmente, Pablo concluye con una declaración poderosa. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo resalta la gravedad del pecado y la maravillosa gracia de Dios que nos ofrece esa vida eterna a través de Jesucristo. Ninguna de las religiones, recordemos, te puede dar lo que Dios nos está dando si te arrepientes de tus pecados. La religión te puede decir que cumplas muchas liturgias o muchos rituales, mientras que la palabra de Dios te dice: cree, la fe es un don de Dios. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Y a quién obedeceremos a partir de hoy? Para reflexionar.